Estamos de vuelta y lo que toca es repasar nuestro bloque económico. A ver, hoy día vamos a tocar un tema que es importantísimo para todos los que tenemos vehículo y para todos los que no lo tenemos, porque finalmente el precio de los combustibles afecta a los que manejamos un auto que tenemos que recargar nuestro tanque y a los que no, porque los que nos transportamos en transporte público nos podemos ver afectados porque el precio de los pasajes, si es que se incrementa el precio de los combustibles, sube. Los que compramos en el mercado, también porque todos los productos llegan hasta el mercado a través de vehículos de transporte que echan combustible. Y si el combustible sube, nos aumentan el costo a nosotros también. ¿Y esto a qué viene? A lo que hemos estado reportando los últimos 2 días, desde que el gobierno dio el anuncio de que se paralizaban las operaciones de la Pampilla, de Repsol, tras este trágico hecho del derrame de petróleo. ¿Y por qué lo decimos así? Porque finalmente la Pampilla, como refinería, abastece el 40% de todo el combustible que se usa a nivel nacional. 40%. Entonces, si se va a dejar de abastecer a través de la Pampilla, tenemos un déficit del 40% del combustible que normalmente circulaba. Eso genera escasez, desabastecimiento y obviamente por la ley de oferta y demanda suben los precios. ¿Eso es lo que va a pasar? Eso se lo preguntamos a Francisco Torres, profesor de SAN, que es nuestro invitado el día de hoy. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Juan Carlos. Un saludo para ti y tu amable audiencia. ¿Corremos riesgo con esta decisión que se ha tomado desde el Ejecutivo de paralizar las labores en Repsol, de entrar en desabastecimiento, en escasez y por ello en un incremento considerable del precio de los combustibles? A ver, gracias por la pregunta. Es una pregunta que tiene varias aristas. En primer lugar, no es lo mismo hablar de un desabastecimiento en el mercado de algunas restricciones. Lo que se evidencia aquí es que pueden existir restricciones en el abastecimiento. ¿Por qué no hablamos de desabastecimiento en el término exacto de la palabra? Porque en el mercado peruano existe distinta oferta, tanto en capacidad de producción en refinerías, también en plantas de abastecimiento, que perfectamente pueden importar o trasladar combustibles, sea desde el mercado externo o sea desde otras plantas de producción de combustibles, llámese refinería Concham, por dar un ejemplo. Entonces, en términos de desabastecimiento, en condiciones normales no debería existir este. Por otro lado, en el caso de la refinería La Pampilla, el abastecimiento del principal foco de demanda, que es Lima, evidentemente utiliza esta cadena logística que incluye a la refinería La Pampilla, que obviamente se va a ver afectada, ¿no? Porque va a existir esta paralización. ¿Existen algunas medidas alternativas? Por supuesto que sí. Como por ejemplo, además del uso de otras refinerías como Concham o el traer combustibles de otros lados, también existe una herramienta que permite, por decisión de Estado, que permite liberar las existencias de las plantas de abastecimiento. Para entenderlo en simple, las existencias son ese margen de reserva que se tiene en caso de emergencias, en caso de peligro en el desabastecimiento. Entonces, ¿esto se puede dar? Por supuesto que se puede dar. Se ha venido dando a lo largo de muchos años, cuando existe oleaje anómalo. Dicho sea de paso, oleaje anómalo existe desde el año 2010, registrado permanentemente en las aguas peruanas. Así que no debería haber mayor inconveniente al respecto. ¿Cuánto es lo que abastece finalmente a Lima la Pampilla? Tenía entendido que es el 40% del total nacional. ¿Esto es así? A ver, al día de hoy existe un abastecimiento que podría superar ligeramente el 40%. De manera, en años anteriores, este abastecimiento era un tanto mayor. De hecho, producto de la competencia han ingresado nuevos ofertantes y esto ha producido, evidentemente, de que la torta se reparta en
trozos más pequeños. Esto influye positivamente para la demanda, porque tenemos más competencia, más ofertantes, más de dónde escoger. Esto es una buena noticia si es que uno lo mira pues en el largo plazo de estos tiempos. Si es que tenemos, y gracias por la pregunta, porque si es que miramos a futuro, si es que tenemos mayor promoción de otros ofertantes, lo cierto es que sucesos como estos ya no van a representar una afectación del 40%, sino un 30 o 25%. Correcto. Ahora, hay que aclararle también a la gente, porque había incluso una especie de campaña en redes sociales cuando ocurrió esto del derrame, que las estaciones de servicio que llevan el nombre de Repsol no son las únicas que se abastecen del combustible de Repsol, sino son muchas más. Además, estas no son propiedades propiamente dicho de la empresa Repsol, sino es como una especie de franquicia del nombre, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. Tanto es el caso de Repsol como el caso de Petroperú. Yo hago una pregunta rápida y una respuesta rápida. ¿Cuántos grifos de Petroperú existen? 0. No hay ni un solo grifo de Petroperú. Alguno de nuestros amables oyentes podría decir, pero a ver, yo acabo de pasar por determinada avenida y acabo de ver un grifo de Petroperú. Efectivamente, existen contratos de franquicias donde las estaciones contratan no solamente el suministro de combustible, sino también contratan el branding, digamos, la marca. ¿Por qué? Porque las marcas asocian determinado tipo de servicio más cómodo, más barato, etcétera. O sea, es una práctica absolutamente normal. Por lo tanto, no debemos dejarnos llevar por el solo por el logo, porque podríamos estar afectando positivo o negativamente, claro, a terceros. A empresarios que no tienen nada que ver en el pleito finalmente. ¿Cuánto debería, Francisco, durar este tema de evaluación y la demostración de la Pampilla de Repsol de que efectivamente sus operaciones no representan peligro ambiental? Bien. Esta es una pregunta que se responde a nivel técnico. Lo que se ha dictaminado es que mientras que no se pueda demostrar que existen condiciones operativas confiables, las actividades se paralizan, ¿no? Entonces, para poder desarrollar esta subsanación, si se quiere decir, y demostrarle a la autoridad, todo esto se da dentro de un procedimiento administrativo, un procedimiento administrativo sancionador. Y ahora, los procedimientos administrativos sancionadores tienen por defecto hasta 30 días hábiles de desarrollo. Ojo, no estamos indicando que de aquí a 30 días hábiles recién se van a reanudar las operaciones, sino es un plazo máximo. Evidentemente, el incentivo de la empresa es en reanudarlo esto cuanto antes posible. Y por otro lado, el incentivo que debe tener, la motivación que debe tener la autoridad, es de asegurarse que estas condiciones se puedan validar. Ahora bien, esto también tiene que ver mucho con la capacidad que se tenga de contar con infraestructura redundante, es decir, que los equipos, las maquinarias ya se encuentren importadas si es que se tengan que desaduanar, la instalación y la marcha blanca para poder darle el go necesario. En una estimación por situaciones similares, yo no avisoro un plazo menor a 15 días. Perfecto, eso está claro. Y esto te lo preguntaba porque nuestros equipos han estado recorriendo algunas estaciones de servicio, tanto ayer como hoy, y en algunas ya hay un incremento, pese a que esta medida se dio hace 2 días nada más. Ya hay un incremento en algunas estaciones, repito, del precio del combustible. Esto es por la oferta y la demanda, es un aprovechamiento, porque podríamos también entrar en ese ámbito, ¿no? De que algunos empresarios, pues, que venden el combustible quieran aprovecharse por esta situación de peligro de desabastecimiento, que finalmente, como tú dices, no sería tal. Efectivamente, a ver, en todo mercado los agentes, los ofertantes pueden tomar
tomar medidas, digamos, aprovechando condiciones que incluso no son provocadas por lo mismo, como por ejemplo es el caso del derrame. ¿Cuál es la solución? ¿Acaso la solución es impedirles de que suban el precio de los combustibles? No, es generar más competencia. Al día de hoy tenemos muchas estaciones de servicio. Al día de hoy existen aplicaciones como por ejemplo el Facilito, que está proporcionado por el Dosinermin, que permite al dueño del vehículo, a quien está manejando, que pueda conocer cuáles son los precios de los combustibles, y las empresas, las estaciones de servicio están en la obligación de mantener esta información de manera fidedigna y actualizada. Esa es la solución. En otras palabras, si es que existe algún grifo que incremente el precio, sepamos que existe al costado o alrededor otra estación de servicios que puede mantener perfectamente sus precios. Claro, así castigamos al que se aprovecha y premiamos comprándole al que mantiene los precios o incluso nos da una mejor oferta. Como en todo mercado, efectivamente. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo. Igualmente, muy buenas tardes. Francisco Torres, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.